En esta noche vamos a pensar o abrir nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer un solo versículo en esta noche, y vamos a hablar sobre este versículo. Es un versículo muy conocido, pero es un versículo que tiene un mensaje para nosotros en esta noche. Entonces vamos a abrir en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a volver a leer el versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En esos últimos prédicas que hemos hecho por ese medio, hemos hablado de un mensaje sencillo. Y en esta noche quiero hablar del mensaje sencillo que está en ese versículo. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, en esta noche venimos de nuevo a tu presencia, dándote gracias por la persona del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy podamos reunirnos con un deseo de compartir tu palabra, de escuchar tu voz y, Padre, de desear la salvación de almas en esta noche. De estas personas que todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Padre, queremos pedir tu dirección y pedir la salvación de almas en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, el versículo que vamos a mirar por partes, el versículo, es un versículo muy sencillo, es un versículo muy claro, no tiene tanta necesidad de explicar tanto, pero es un mensaje tan sencillo y queremos compartirlo en esta noche. Dice la primera palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Palabra fiel. Cuando pensamos en una palabra fiel, significa que es una palabra verdadero, que significa que no es mentira. Es una palabra que es veraz. Es una palabra que es confiable. Podemos tener toda la confianza en esta palabra. Una palabra confiable. Es una palabra cierta. No hay duda asociada con esa palabra. Es una palabra cierta. Es una palabra auténtica. Es original, no está adulterada. Es una palabra en que podamos confiar sin temor, sin duda de equivocarnos. Es una palabra fiel. Es una palabra digna. Dice digna de ser recibida. Es una palabra para el bien mío, para el bien suyo. Es una palabra para nuestro bien. No es una palabra que tiene malicia. Es una palabra pura, limpia. No tiene motivos. Es una palabra solemne.
para ser digna, es una palabra solemne. Es una palabra seria, podemos decir. Y es una palabra que no debe ser rechazada, porque es digna. Es una palabra digna. Y últimamente, quiere decir que es una palabra de Dios. Y esto es lo que lo hace verdadera. Dice, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es en Hebreos 4 nos dice que 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que tiene vida, no es cualquier palabra. Y por ende, siendo una palabra de Dios, es una palabra para nosotros en esta noche. Para cada persona es una palabra para nosotros. ¿Y cuál es esta palabra que nos habla en esta noche? Es el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo. ¿Qué es esta palabra fiel y digna que debe ser recibido por todos? Y él sigue diciendo, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué mensaje, qué palabra que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores? En Mateo capítulo 1 y versículo 1, en su nacimiento, o el anuncio del nacimiento de Jesús, el ángel dice de él en versículo 21, diciendo a José, dice, y dará a luz, hablando de María, que ella dará luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es anunciado aún desde el Antiguo Testamento. Está anunciado que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En Juan capítulo 1, versículo 29, también Juan el Bautista dice el siguiente día vio Juan, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan el Bautista, el que iba delante de Jesús, preparando el camino, él dice, a este que veo ahí, este es el que viene para salvar a los pecadores. No solamente para salvar, para quitar de ellos su pecado. Y también en Lucas capítulo 24, otro versículo muy conocido, y versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y el versículo siguiente dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos eran testigos
del hecho que el Señor Jesucristo había venido al mundo para salvar el hombre de su pecado. Que este fue el propósito de su venida. Quiero decir en esta noche que la salvación no es por una religión. La salvación no es por cambiar ciertas actitudes en mi vida, aunque sea buena. La salvación no es por obedecer ciertas reglas, aún sean de la Biblia. La salvación es por una persona. Y este versículo nos hace claro que la palabra fiel y digna de ser recibido es que Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, vino al mundo para salvar a los pecadores. Es por medio de Él, no es por medio de otros. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación. Y leímos en Lucas, creo, que en este nombre hay perdón de pecados, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, uno puede decir, bueno, entonces Él vino a salvar a los pecadores. Entonces, uno de pronto puede decir, bueno, yo me escapo de eso, ¿cierto? Yo me salvo de ser pecador porque yo no hago mal a nadie. Pero la Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay persona que camine sobre ese mundo que no ha pecado, que no ha, aún en Romanos nos dice, capítulo 5, que el pecado en el principio Adán pecó y este pecado pasó a todos los hombres en cuanto todos pecaron. Nosotros por tener la herencia de Adán, nosotros venimos siendo pecadores por naturaleza. Nosotros nacimos en pecado, nacimos siendo pecadores y por ende necesitamos la salvación de nuestras almas. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, en esta noche queremos decir que en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación. Es por Él que hay salvación. No es por una religión, no es por la nuestra, no es por ningún otro, no es por otra persona, no es por las cosas buenas que podamos hacer. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Tito capítulo 3 nos dice claramente también que 3:5 nos salvó, hablando de personas salvas, o hablando el apóstol Pablo con Tito. Y él nos dice, nos salvó. Entonces, hablando de Tito y él, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por ser apóstol, no por ser un siervo de Dios, un predicador, no por ninguna cosa que ellos habían hecho, sino por su misericordia, la misericordia de Dios, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que el hombre necesita ser salvo por
por la obra de Cristo en su vida. Y entonces seguimos diciendo, palabra fiel y digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando miramos en los versículos anteriores, en versículo 13, el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Él antes era un blasfemo. Él antes rechazaba el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Rechazaba la veracidad del Señor Jesucristo como el que vino para quitar el pecado del mundo. Y él dice, perseguidor y injuriador, mas fui recibido por misericordia, porque lo hizo por ignorancia y incredulidad. En esta noche, el mensaje es para los que no creen, que no han creído en el Señor Jesucristo. De pronto crean que por sus buenas obras, por ser buena gente, usted puede lograr su salvación. Pero la palabra de Dios es clara, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación de nuestras obras, de nuestras almas, depende solamente en la persona del Señor Jesucristo, porque todos somos pecadores. El apóstol Pablo era un blasfemo, un injuriador, un hombre que perseguía los creyentes de aquel tiempo. Y él fue salvo por la gracia de Dios. Él fue salvo porque él creía un día que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En esta noche quiero animar a los oyentes, si no has recibido a Cristo en esta noche, que Cristo Jesús vino para salvar sus pecados. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte de sus pecados. Él murió en su lugar, cargando en él, dice en Isaías 53:6, que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por sus pecados, murió por mis pecados. Él llevó la consecuencia de nuestros pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que el alma que pecare, ese morirá. Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz del Calvario, pero el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Entonces, en esta noche, la exhortación a cada uno es aceptar esa palabra fiel, que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a sus pecados. Es digno de ser recibido, es fiel, es una palabra verdadera. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué promesa! Si en esta noche tú reconoces que es pecador, que reconoce que su pecado llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. No los pecados míos, sí, aunque los pecados míos lo llevó, pero usted necesita tomar la cosa personal, tomar la cosa en serio, solemne, que el Señor Jesucristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Y si usted en esta noche acepta esta obra de Cristo en la cruz del Calvario y de verdad acepta a Cristo como su Señor y Salvador, la palabra me dice
que tiene vida eterna, que tiene el perdón de sus pecados, que tiene la salvación de su alma, tiene la vida eterna y puede descansar en esa noche sabiendo que sus pecados son perdonados. Queremos en esta noche animarte, oyente, animarte a contemplar la persona del Señor Jesucristo, porque es en Él que hay salvación. No es en ningún otro, no está en ninguno de nosotros, ni en ningún hombre en esa tierra, ni una organización, ni una organización religiosa, no, está en el Señor Jesucristo. Y queremos, hermanos, queremos en esta noche animar a la persona que reconoce en esta noche su condición delante de Dios y acepta al Señor Jesucristo. Todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué mensaje? Qué sencillez de mensaje. Que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta noche, gracias te damos. Gracias por la persona del Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que sufrió la ira del hombre en su contra. Pero Padre, también Él sufrió la ira tuya sobre el pecado. Y fue, Padre, en esas 3 horas de oscuridad, es donde, Padre, tú le dejaste, le dejó solo. Y Padre, Él sufrió, Él murió por nuestros pecados. Y Padre, queremos en esta noche rogarte por las personas que están escuchando en esta noche, que todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y Padre, queremos rogarte por su salvación. Queremos rogarte, Padre, para que cada uno de ellos puedan contemplar al Señor Jesucristo, dando su vida por sus pecados. Y Padre, puedan en esta noche creer en el Señor Jesucristo y tener la salvación de su alma. Te pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.